Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y de Radio y Televisión Martí, para promover y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas, y de esa manera señalar a las dictaduras de delincuencia organizada transnacional que oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Esta semana tenemos cuestiones muy importantes. Se está moviendo la lucha por la libertad y la democracia. La presión sobre la dictadura cubana es irresistible y la reacción del pueblo cubano se hace muy notoria. Vamos a tratar estos temas con María Fernanda Egas. En el tema de Venezuela, la situación es grandemente delicada para la dictadura usurpadora, después de que se ha roto en Oslo ese diálogo que se trató de llevar adelante para ganar tiempo. El tiempo que ganaron fue muy poco, horas, que han servido simplemente para demostrar que el dictador Maduro no va a abandonar el poder y que todo lo que hace es engañar al pueblo venezolano y a los defensores de la libertad y la democracia en una dinámica en la cual mantener la usurpación es lo que cuenta. Mientras tanto, la popularidad, la fuerza y el respaldo internacional para el presidente legítimo Juan Guaidó sigue creciendo. En el tema de Nicaragua, el asunto va a la próxima asamblea de la Organización de Estados Americanos, que se celebra del 26 al 29 de junio en Medellín, Colombia, y se espera que para ese momento el dictador nicaragüense Ortega haya liberado todos los presos políticos, porque de contrario la ruptura del diálogo que han organizado es un hecho, porque también se ve a Nicaragua y a ese diálogo que han establecido como un mecanismo de dilación para estabilizar y para ganar tiempo a favor del dictador Ortega. Y en el tema de Bolivia, después de la funesta visita que hiciera el secretario general de la Organización de Estados Americanos para respaldar al dictador Morales en su cuarta reelección consecutiva y visitar la zona cocalera y las zonas de producción de coca y de cocaína, hay una lucha del pueblo boliviano y de los líderes de la resistencia en Bolivia para llevar este tema a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y para llamar la atención sobre el hecho de que Bolivia hace rato que no es una democracia. Lo que Bolivia le está pidiendo al secretario general Almagro es que haga un informe sobre la situación de la democracia en Bolivia, que ya no existe, igual a los 4 informes que ha hecho sobre Venezuela. Esto quiere decir cotejar la realidad objetiva de lo que pasa en Bolivia con los principios de la Carta Democrática Interamericana para establecer que en Bolivia no se respetan los derechos humanos, que no hay Estado de Derecho, que no hay división e independencia de poderes, que la elección que viene no es justa ni limpia porque hay un candidato ilegal, inhabilitado, que forzadamente participa allá, y que no hay libre asociación política porque hay decenas de presos políticos y más de 1.200 exiliados en Bolivia. Este es el panorama de la región, este es el panorama de las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI lideradas por Cuba, y para avanzar en este tema hemos invitado hoy día a un notable ciudadano venezolano que vive en Venezuela, que es periodista, que es ingeniero, que es escritor y que está en Miami porque vino a presentar su último trabajo, un ensayo que el Inter-American Institute for Democracy tuvo a bien incorporar a su fondo editorial y que se llama Arístides Calvani frente al comunismo. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Martínez. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hablar de este personaje único en América Latina que fue Arístides Calvani en el siglo XX, que llevó las ideas democráticas, de respeto a los derechos humanos, de alternatividad de la presidencia de la República, de los poderes, la institucionalidad, y que cubrió toda una gesta bastante importante, sobre todo en América Central y el Caribe. Fue democratizador en el Caribe, siempre estuvo opuesto tanto a esas dictaduras de derecha militarista como a toda esa insurgencia guerrillera que surgió después de los años 50, 60 en América Latina, impulsada por la Unión Soviética y Cuba, y que logró que se hicieran elecciones libres en todos los países latinoamericanos, donde al final se terminó siendo también en Nicaragua, que es cuando vence Violeta Chamorro, y que bueno, después ha tenido todos los desperfectos que ha sobrevivido
que ha afectado a Nicaragua. Aristides Calvani básicamente es un líder del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, que en Venezuela lleva adelante principios y valores a favor de la democracia y a favor de la libertad. Sí. Este ensayo que tú has escrito pone en conocimiento de la opinión pública, pone sobre el tapete características de principios que hoy día son urgentemente necesarios, sobre todo en la sociedad venezolana, en medio de la crisis que víctima del castrochavismo, de esta situación de delincuencia organizada, sufre hoy día el pueblo venezolano. El impacto de este ensayo en la sociedad venezolana, ¿cuál tú crees que es, siendo tan antiguo el personaje y tan reciente tu escritura? Es de impacto porque él habló con tiempo. Él dijo con tiempo, con muchos años de anticipación, el riesgo que corría Venezuela, porque siempre una meta del comunismo internacional, y era la meta más preciada en América Latina, era ponerle la mano a Venezuela y a sus riquezas naturales. Eso fue una idea que la Unión Soviética persiguió en los años 50 y que luego, a partir del triunfo de la Revolución Cubana y la declaración marxista de Fidel Castro, fue el principal objetivo de su política exterior de intervenir, de interferir en los procesos democráticos en América Latina. Sí, aquí en el ensayo, y yo voy a citar algo muy importante de lo que dice Eduardo, dice: Venezuela el objetivo final. En ese año, en 1981, Calvani dibujó el estado del ambiente que se vive en el Caribe, comillas. En Surinam hay un proceso que va en esa misma dirección. En estos días hubo un nuevo intento de golpe de Estado en Dominica, situada entre Guadalupe y Martinica, punto clave y estratégico. Hay una serie de movimientos enormes que se perciben. Estamos viendo toda el área en ebullición y es evidente que en un punto clave en esa estrategia de la erosión paulatina, del rascar lentamente un muro para ir destruyéndolo, Venezuela está en el objetivo final y naturalmente es el objetivo codiciado. Si esto lo sabían los venezolanos en el año 1981, ¿qué pasó para que el año 99 le entreguen el poder a Hugo Chávez, que es el hombre que entrega Venezuela al castrismo, que resucita el castrismo que estaba agonizando en su periodo especial y que genera esta barbarie del siglo XXI con la ocupación castrista de América Latina? Ahí ocurrieron varios factores. Uno de los problemas de América Latina es una gran resistencia al cambio. Es decir, las instituciones democráticas evolucionan y deben ir cambiando, deben irse adaptando a los nuevos tiempos. En Venezuela eso no se daba. Es decir, surgían errores y se convivía con los errores. Y los partidos democráticos cayeron en ese juego de convivir con esos errores. Y fue una falla del estamento político venezolano que no supo cambiar, que no supo evolucionar. Es decir, no se podía vivir en el año 98 como se vivía en el año 60. El país había cambiado, el mundo había cambiado, los problemas habían cambiado. El político venezolano, se había caído el muro de Berlín, se había desaparecido la Unión Soviética, Cuba estaba agonizando. El problema fue que la dirigencia política venezolana, por longevidad y por ser desplazado por más jóvenes, fue cambiando. Pero en Cuba seguía habiendo el mismo dictador, Fidel Castro. Y eso significó que Fidel Castro seguía con su idea de ponerle la mano a Venezuela. Sí, pero ¿quién pone la mano a Venezuela? Es la alta traición de Chávez. Fidel Castro no hubiera podido hacer nada si Chávez no entrega a Venezuela. O sea, el año 99 eso es muy claro. O sea, es un venezolano, es un grupo de venezolanos, que entrega empezando por la gente que le da la amnistía a Chávez, que estaba encarcelado y que no tenía ninguna posibilidad de participación política, y terminado por el propio Chávez, que entrega a Venezuela. Chávez entrega a Venezuela en varias jugadas. Primero, Fidel Castro lo enamora. Bueno, lo que fuera, pero el resultado es el que estamos viendo. Obviamente. Pero en la etapa previa a Chávez, la historia venezolana, y corrígeme si me equivoco, retrata también y muestra una suerte de complicidad, por decirlo menos, de los líderes democráticos venezolanos con el castrismo.
Carlos Andrés Pérez le daba petróleo, lo asistía a tiempo que se cuidaba de él. Tonto pero no, lo sostenían en los foros internacionales, claro. Lo apoyaban en la Internacional Socialista, lo protegían en el discurso y en el apoyo económico del grupo de los no alineados. O sea, la democracia venezolana fue la sostenedora más firme en América Latina del castrismo. El gobierno de Carlos Andrés Pérez y después se le compraba cemento a Cuba. Bueno, entonces se le vendía petróleo en buenas condiciones. No, se les regalaba el petróleo con descuentos, en esa época se le vendía, pero poco volumen, no lo quiso Chávez después. No lo quiso Chávez después en el acuerdo del Caribe, de suministro del petróleo. Pero hubo una suerte de complicidad de la democracia venezolana con es que en el caso de Carlos Andrés Pérez, yo entiendo, especulo, cuando él tiene que salir en el año 48 al exilio, porque él era el secretario privado de Rómulo Betancourt en el año 48, cuando él tiene que salir al exilio, que tumban el régimen de Rómulo Gallego, Betancourt y toda esa camada de dirigentes del gobierno venezolano caído se van a Cuba primero. Y después tienen que salir de Cuba, se van a México, Costa Rica, Estados Unidos. Pero Carlos Andrés Pérez le fue muy bien en su exilio cubano. Y conocía, yo no sé si conocía a Fidel, porque nunca lo dijo, pero de esa época, del año 48, 49, hasta principios de los 50, cuando entra Batista de lleno, Carlos Andrés Pérez era un huésped de Cuba, donde desarrollaba su vida junto con otros venezolanos importantes de Acción Democrática, que era el Partido Socialdemócrata de Venezuela. Pero en todo caso... Tenía una condición como que si se sintiera en deuda con el pueblo cubano. Bueno, pero en todo caso, en el periodo de la democracia venezolana, hay una excesiva condescendencia que ayuda a sobrevivir a la dictadura cubana. Con los dos gobiernos de la democracia cristiana, con el de Rafael Caldera primero y con el de Luis Herrera Campins después, que fue el peor periodo de relación, ya reabiertas las relaciones de Venezuela con Cuba, que vienen del primer gobierno de Pérez. La situación más difícil fue con el gobierno de Luis Herrera Campins. Luis Herrera Campins trató a Cuba con reciprocidad. Cuba cercó la embajada venezolana en La Habana, policialmente, y Luis Herrera cercó la embajada cubana en Venezuela. De tal manera que a veces ni los diplomáticos cubanos podían entrar a la embajada. Estuvo abandonada por varios años hasta que regresa un embajador cubano a Venezuela con Carlos Andrés Pérez II. Un poco se aplica en el tema de la relación Cuba a Venezuela, recogiendo la advertencia que Aristides Calvani hacía el año 81, en un programa de televisión, que el objetivo final era Venezuela. Esto de que siembra vientos y cosecharás tempestades, ¿no? Porque esto es muy delicado. Y además, Aristides Calvani vio otra cosa que es bien importante y que no se recoge en ninguna otra parte, y hay documentos que lo demuestran. En el año 58, Aristides Calvani se da cuenta de que hay un programa de subversión soviético en América Latina y la revolución cubana ni había triunfado ni se había declarado marxista-leninista. Es decir, cuando ya había disturbios estudiantiles y obreros en toda América Latina impulsados por los partidos comunistas y apadrinados por la Unión Soviética, ya había eso. Cuando triunfa la revolución cubana, parte importante de la asume Fidel Castro. Parte importante de la historia sin duda, pero no hay que olvidar que la década de los 90 se desarrolla después de la caída del muro de Berlín y de la extinción de la Unión Soviética. O sea que lo que hace Venezuela con Chávez es un suicidio que afecta a toda la región, porque sin el dinero venezolano nunca hubiéramos tenido un Ecuador con Rafael Correa, nunca hubiéramos tenido una Argentina con los Kirchner, no hubiéramos tenido nunca una Bolivia con Evo Morales y no hubiera regresado el sandinismo al poder en Nicaragua, entre otras cosas. Y nunca hubiéramos tenido una OEA 10 años de la mano de Insulza, porque eso es posible con el dinero que Chávez pone en manos de la subversión
castrista que estaba agonizando el 99 y que se recrea, y en vez de hablar de revolución cubana, habla de movimiento bolivariano con Chávez a la cabeza. Y el socialismo del siglo XXI. Bueno, que es el rótulo que le ponen a la delincuencia organizada que hoy día simplemente se llama castrochavismo. Pero después de esta importante revisión histórica, Eduardo, miremos un poco el presente y el futuro en Venezuela. Tú vives en Venezuela, estás ahí permanentemente. ¿Por qué no le cuentas a nuestra audiencia que está en Cuba, en Venezuela, en América Latina y en los Estados Unidos, cómo es el diario vivir del venezolano hoy en día bajo la usurpación del poder de una dictadura que no termina de morir y bajo un gobierno que debería ser libertador de Juan Guaidó que no termina de nacer? El problema del venezolano no es diferente al del cubano, en otra magnitud, pero por el mismo camino. Es decir, el venezolano se levanta en la mañana viendo a ver dónde compra qué cosa. Si va a comprar, va a hacer mercado, tiene que ir a 4 o 5 sitios a ver qué consigue. Cuando lo consigue, a veces no lo puede comprar porque no lo puede pagar. Ejemplo, 30 huevos cuestan 30.000 bolívares cuando el sueldo mínimo es 40.000 y el sueldo mínimo lo gana el 80% de los venezolanos hoy en día. La harina pan, que es para hacer la arepa, que es el pan nacional, la harina de maíz, cuesta 14.000 bolívares cuando el sueldo mínimo es 40. Entonces, ¿cómo le das de comer a la familia? ¿De dónde sacas el dinero? ¿Cómo hace? La gente empieza a comprar, por ejemplo, hay otro detalle. El gobierno inventó una caja que la llama CLAP. Un gran negociado que un gran negociado, es un negocio para cobrar comisiones. Que no es otra cosa que la indirecta libreta de racionamiento cubana. Pero eso cuesta 40.000 bolívares. Una caja hoy en día, el último precio de la última semana, cuesta 40.000 bolívares. La semana pasada la gente no aceptaba las cajas, pues no tenía para pagarlas. Es imposible. Después hay que ir a sacar dinero al banco, te pagan tu sueldo y tú no puedes sacar a veces más de 3.000 bolívares por cajero automático, tal vez 5.000 bolívares diarios por taquilla de banco. A veces llegas al banco y no hay efectivo porque tampoco hay billetes. O sea, no hay papel moneda. Vas a un estacionamiento y un estacionamiento te cuesta tarifa diaria 7.000 bolívares. Por supuesto, como en todas las ciudades, en las calles céntricas tienes que parar en un estacionamiento. Vas a echar gasolina, vas a llenar el tanque de gasolina. Y el 31 de mayo, que me escribió un amigo ayer, en el Táchira, estado fronterizo con Colombia, la entrada a Cúcuta, la cola era ya registrada de 14 días. O sea, hacer una línea de 14 días para llenar el tanque de gasolina. Es un estado agrícola que los vegetales que se consumen en Caracas vienen del Táchira, fundamentalmente. Esos vegetales no salen de la finca porque el productor no tiene gasolina para transportarlo. Se están pudriendo. Y se están dañando. Porque el comprador tiene que ir a la finca a buscarlo. Ahora, ¿quién va a buscar de Caracas a San Cristóbal? Son 900 kilómetros. ¿Cómo lo vas a buscar? Bueno, y el tema, ¿cómo se resuelve esto? Porque Venezuela ha llegado a lo mismo que está Cuba hace decenas de años, a conjugar el verbo resolver. Tú sabes que en Cuba resolver es sobrevivir. ¿Cómo resuelven este verbo castrista? Bueno, el gobierno, lo de Oslo es un ensayo para decir, y es como lo veo, como lo percibo, nosotros fuimos... No, te hablo primero del día a día, ¿cómo hace la gente para sobrevivir? No, tú has mostrado todo ese mundo de limitación, entonces, ¿cómo comes? Con una harina pan que cuesta la bolsa, el 40% de tu salario mensual, y que te alcanza seguramente para hacer pan una semana. No, ni siquiera. Para 2 o 3 días. Bueno, te alcanza para 3 días. ¿Cómo se vive? Bueno, ¿cómo se vive? Esa ecuación, cuando esta crisis se agudizó en el 2017, y la gente decía, eso no puede ser, el venezolano está comiendo, porque si no se moriría de hambre. Bueno, antes de morirse de hambre pierde peso. Y según Cáritas, la organización de la Iglesia, entre el 2017 y principios del 2018, exactamente un año, en un estudio que ellos hicieron, unas encuestas que hacen anualmente, el venezolano en promedio perdió 10 kilos, 20 libras.
Es decir, esa ecuación que no se cuadraba, ¿cómo es que no tiene para pagar los alimentos y los alimentos no hay? No, eso no puede ser, eso es una especulación de la oposición. No, no, no. El venezolano en promedio en un año perdió 10 kilos, casi 1 kilo por mes. Ok, y después de perder los 20 kilos, ¿qué? Y después de perder kilos los y las 10 20 kilos, libras. la situación en que está ahorita, hay un problema de adormecimiento, digo yo. ¿Por qué? Porque tú sales de la mañana de tu casa y cuando regresas a las 4 de la tarde, tú no hiciste nada productivo muchos días. Tú estuviste en una fila para comprar, para pagar, para sacar dinero y llegas exhausto. Haces filas todo el día. Todo el día estás haciendo, alguien de la familia está haciendo filas para que los otros coman. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Por supuesto, la gente sale a protestar porque además no tienes electricidad y si no tienes electricidad no tienes agua. La segunda ciudad de Venezuela, Maracaibo, hay semanas que tiene 120 y 140 horas sin luz eléctrica. Una ciudad donde ahorita a la sombra hace 40 grados y que utilizan aire acondicionado, muchísimas instalaciones, muchas oficinas, pero no hay electricidad. 120 horas, es decir, 5 de los 7 días de la semana no tienen luz. Es el principal estado de producción de energía petrolera en Venezuela y de gas. ¿Cómo se hace que no tengan luz eléctrica? No tienen agua, porque el agua llega de distancia. O sea, lejana. No hay agua para beber, no hay agua para cocinar, para asearse. Las condiciones de higiene deben estar totalmente deterioradas. Deterioradas, pero eso ocurre en todo el interior del país. Caracas, igual que La Habana, tratan de mantener, si hay fallas eléctricas, que tenga menos fallas eléctricas. Si hay fallas de suministro de agua, que tenga menos, el racionamiento sea menor que en el interior. Y eso es lo que viene sucediendo. Ahora, el gobierno de Maduro no se puede mantener, no puede resolver ningún problema, porque no tiene financiamiento, no tiene dinero propio, genera dinero propio, porque cuando Maduro empezó había más de 2 millones de producción petrolera, ahorita hay 400.000 barriles. Bueno, en esas condiciones, ¿cómo resumirías tú lo que viene? Cae Maduro, logra Guaidó articular un gobierno, el pueblo va a terminar por derribar la usurpación. Yo creo que va a haber una combinación de cosas. ¿Por qué razón? Porque Maduro se está haciendo incómodo hasta para quienes lo apoyan. Es decir, las sanciones aplicadas el día de ayer lunes, a Cuba. Esta semana, sí. Esta semana son un efecto de la crisis venezolana, que Estados Unidos está ajustando. Sí, pero dame la conclusión. No los consideramos. Maduro se está haciendo incómodo. Maduro se está haciendo incómodo inclusive para su gente. Ya, ¿y? Y eso va a llevar a una implosión interna. Está llevando a una implosión interna donde ya están desertando las fuerzas represivas en las cuales él se apoya. Tú regresas ahora a Caracas, regresas a Venezuela vía Italia. Vía Italia, porque soy corresponsal de un periódico en Italia venezolano. Y estoy gran parte del tiempo en Italia. Bueno, pues suerte y que todo vaya bien y que se cumpla tu pronóstico de que implosione el régimen de una vez y liberándose Venezuela de la usurpación se pueda romper el eslabón que sostiene a Cuba y que permite que Nicaragua y Bolivia sigan siendo dictaduras. Lo que pasa es que ya empiezan a tener problemas porque Venezuela ya no les puede dar dinero, no los puede financiar. Venezuela no se puede financiar a sí misma, menos puede financiar a los demás. Y el caso... Pero no te olvides que son regímenes de delincuencia organizada y que a la falta de Venezuela están percibiendo cada vez volúmenes más grandes de dinero del crimen, del narcotráfico, el sostenimiento al terrorismo, del lavado de dinero, del lavado de las mismas fortunas que ellos han generado con la hipercorrupción. Pero gracias, Eduardo, aliento para ti y para los venezolanos que luchan desde la misma Venezuela contra la dictadura castrochavista. Y dicho esto, vámonos a la columna de la semana. Marzo del 2017, el Tribunal Supremo de Justicia disolvió la legítima Asamblea Nacional y asumió sus funciones. En ese momento los venezolanos tomaron las calles, una vez más,
Exigían respeto a la Constitución y separación de poderes, pero también protestaban por las carencias de su vida diaria. Las imágenes y testimonios de ciudadanos en las marchas que circulaban a diario en la prensa y las redes sociales ocupaban gran parte de mis días. Las crudas confesiones de mujeres y hombres de todas las edades, impregnados de miedo y horror, pero también de coraje y determinación, enfrentados a una maquinaria bélica y a grupos paramilitares y criminales, me estremecían a diario. Su arrojo diario iba cobrando una dimensión épica y decidí entonces archivar cada testimonio para salvaguardar esas historias para un futuro. Yo me preguntaba, ¿hasta dónde serían capaces de llegar las fuerzas represoras del Estado esta vez? ¿Cuánto más podría resistir esa población en recuperar su libertad? Nunca imaginamos el grado de brutalidad y odio al que llegaría el régimen. La información diaria no permitía sopesar con detenimiento lo que la gente estaba viviendo día a día. Yo me sentía impotente. ¿Qué podía hacer desde la distancia? Entonces comprendí que mi aporte, desde la distancia, estaba en preservar la memoria, documentar esta avalancha de información. Había que recoger y proteger todas esas voces, esos gritos, esos llantos, en un documento para que no desaparecieran y para que en el futuro los verdugos no nos cambiaran la historia. Pero no fue hasta que comencé a juntar esos testimonios que vi con claridad el monumental esfuerzo y la voluntad de una población decidida a recuperar la libertad de forma cívica, enfrentada a la violencia desmedida de un régimen destructor que iba cegando vidas día a día. Esto me hizo recordar mi experiencia en el Kurdistán, como mencionó Beatrice. En 1985 viajé con la agencia francesa Gamma Televisión para hacer un documental sobre la lucha de los kurdos en Irán. Y en ese momento fui testigo de la lucha de un pueblo oprimido y presencié el sufrimiento de una población acosada por un régimen totalitario, dispuesto a destrozar su identidad y cultura a punta de balas, forzándolos a vivir en la penuria económica. La violencia y la persecución política obligó a millones a huir hacia Europa y América del Norte. En esos años 80, el silencio internacional en torno a la opresión de los kurdos me enfurecía. Y lo mismo me sucedió con respecto al silencio cómplice de muchos ante la violencia que el régimen de Venezuela inflige a su población. Pero nunca imaginé que los venezolanos sufrirían la misma situación que los kurdos. A la oposición venezolana se le exige mucho más que ese Estado forajido que masacra a diario a un pueblo que solo exige una vida digna. Cuando civiles desarmados salen a las calles y se defienden con piedras y escudos de cartón, cierta opinión internacional los culpa de violentos, mientras el régimen los asesina con disparos a la cabeza. A la disidencia se le inhabilita, se le encarcela, tortura y los suicidan lanzándolos desde los altos de sus sedes policiales. No importan los muertos, los supliciados, los desaparecidos, los que mueren por enfermedades o desnutridos debido a una política de Estado diseñada para el control de la población. Tampoco importa el sufrimiento de millones. Una parte de la izquierda internacional siempre defiende al régimen, por razones ideológicas y muy a menudo por intereses económicos. Callan y prefieren no informarse y conocer lo que sucede. Algunos grupos de izquierda no han querido ver cómo un militar golpista como Hugo Chávez usó las herramientas de la democracia para llegar a la presidencia y una vez instalado desmontó todas las instituciones para perpetuarse en el poder. Luego comprenderíamos que este era el libreto cubano castrista para el siglo XXI. En 2 décadas, Chávez, Maduro y los cubanos impusieron un sistema represivo cuyo fin ha sido doblegar a la población con técnicas militares a través de una guerra de exterminio de los indóciles, es decir, una guerra cotidiana contra los ciudadanos. Impusieron una política de penuria, de escasez, para someter a la población. Dejaron los hospitales públicos sin insumos, condenando a muerte a los enfermos. Y cuando los barrios populares empezaron a protestar,
los castigaron con furia y en sus cárceles establecieron la tortura sistemática con técnicas aprendidas de los cubanos para infligir el mayor daño corporal y dejar secuelas. En Venezuela no hay un conflicto ideológico. Hay militares que oprimen a los civiles. Hay un grupo de cívicos muy poderosos que ha utilizado el modelo castrocomunista para concentrar todo el poder indefinidamente. En esta lucha entre la barbarie y la democracia, el mundo civilizado no puede ser ambiguo. Ante un gobierno victimario, el pueblo tiene derecho a rebelarse y defenderse. Estamos viendo y escuchando a la señora Carla Grubhuber. Carla es una intelectual venezolana que ha escrito y documentado el libro que ella está presentando en el video que acabamos de ver, que se llama Sangre y Asfalto, 135 días en las calles de Venezuela. Este libro tiene una colección gráfica importantísima de los 135 días en que el pueblo venezolano, los jóvenes venezolanos, salieron a la calle para luchar contra la dictadura castrochavista de Nicolás Maduro para retirarla del poder. Y lo que sucedió en esos 135 días es lo que la señora Grubhuber está describiendo, con un libro absolutamente documentado y extraordinario que ahora está circulando por el mundo como testimonio de los crímenes y de las violaciones a los derechos humanos que comete el castrismo en Venezuela. Vamos a seguir escuchando a la señora Grubhuber. Con asombro y respeto he visto cómo los venezolanos han salido una y otra vez a ejercer su derecho a la protesta. Desarmados le han plantado cara al régimen. Cívicamente han ejercido sus derechos estampados en la Constitución de 1999 instalada por Chávez. Esta población, decepcionada y cansada, sigue exigiendo un retorno a la democracia y la libertad. Los venezolanos rechazan con vehemencia la injerencia de una isla en bancarrota, a la cual Chávez y Maduro les entregaron nuestras riquezas y soberanía. No aceptan que el régimen hubiese invitado a una fuerza extranjera a instaurar el modelo totalitario cubano, aplicando a sangre y fuego la visión de Fidel Castro. Venezuela es un país secuestrado y oprimido por un pequeño y despótico grupo de delincuentes. Un país en un callejón sin salida. Un pueblo que en las últimas 2 décadas lo ha dado todo por recuperar su libertad. Cada vez que ha sido convocado a defender sus derechos, lo ha pagado con sangre. ¿Cómo no admirar la valentía de un pueblo dispuesto a enfrentarse con dignidad a un régimen que desdeña la vida humana? En 2015, el embajador de Maduro ante la OEA, Roy Chatterton, al referirse a los ciudadanos asesinados en las protestas del 2014, dijo: cuando la bala de un francotirador pasa por el cráneo de un opositor, suena hueco. Pero eso se sabe después de que pasa el proyectil. Recientemente, el canciller Maduro, Jorge Arriaza, dijo: el sufrimiento de un pueblo no puede ser la clave para un cambio de gobierno. Fue escalofriante descubrir la fría y tétrica planificación en el incremento de la represión militar. Al principio usaron gas pimienta, las ballenas, tanquetas de agua y cientos de bombas lacrimógenas vencidas, llenando la ciudad de un humo espeso y ahogando a la gente. Pero por las noches la gente continuaba protestando con cacerolazos. La primera víctima, el 6 de abril de 2017, fue Jairo Ortiz, estudiante de 20 años. Jairo nació con la revolución y fue asesinado por la revolución. Un policía le dio un tiro en el pecho porque sí. Su asesinato provocó una ola de protestas en todo el país. Ya no había miedo, solo rabia y dolor. Los grupos paramilitares, junto con las fuerzas del Estado, como hordas, roban, golpean y matan a manifestantes o a cualquiera que pase por la zona. El objetivo siempre es el mismo: crear miedo, aterrorizar a la población. A los pocos días del primer asesinato mataron a 2, luego a 3, a 4, hasta sobrepasar la centena.
disparan a la cabeza o al pecho, disparan a matar a quemarropa. Y Maduro baila. Todo en ellos es mortífero. Las bombas lacrimógenas las disparan horizontalmente, a veces a quemarropa, convirtiéndolas en armas letales, destrozando los pechos de los jóvenes. A los chorros de agua les añaden químicos y les suben la presión para que hagan más daño, para que sean mortales. A los fusiles de perdigones los cargan con canicas y tuercas para asegurarse que maten. Somos espectadores de muerte, asaltos, humillaciones y golpizas a plena luz. Este año hemos visto cómo utilizan los continuos cortes de electricidad y la falta de suministros de agua para someter aún más a una población ya castigada. A los que protestan le caen a plomo, usando a los colectivos, los paramilitares, para reprimir con armas de fuego y dar así la apariencia de que es un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Hoy, 16 de mayo, yo quisiera recordar a dos de las víctimas que fueron asesinadas en el 2017. Diego Fernando Arellano de Figueredo, 31 años, asesinado con perdigones envenenados, es decir, que le metieron tuercas, disparados a quemarropa. Le destrozaron el pecho. José Francisco Guerrero, 15 años, salió de su casa para comprar harina pan para la cena. Nunca regresó. Cuando pasó cerca de una manifestación, un guardia nacional le disparó por la espalda y le destrozó los órganos internos. En el hospital pedía ayuda, no quería morir. Investigar y escribir este libro ha sido un sombrío regreso a mi país. Un retorno lleno de dolor e impotencia, pero también cargado de orgullo por la perseverancia, el coraje y la dignidad de mis compatriotas. Hay mucho por escribir sobre mi país, mucho que saber, mucho que contar. Esa historia se sigue escribiendo. Se escribe con sangre de venezolanos que siguen luchando, que no se resignan a vivir sin libertad, a sobrevivir literalmente en la oscuridad impuesta por el régimen. Esta es mi pequeña ofrenda a la memoria de quienes luchan y continúan luchando por recuperar la libertad en mi país. Quisiera terminar actualizando. Este año han sido asesinadas 58 personas en las protestas contra el régimen, 8 menores de edad. Y quisiera recordar las últimas víctimas. Samuel Enrique Méndez, 24 años, protestaba en La Victoria, Estado Aragua. Los paramilitares lo secuestraron, golpearon y le pegaron varios tiros en el pecho. Lo entregaron muerto a la protesta. Josnel Peralta, 16 años, lo asesinaron de un tiro en el pecho durante las protestas en La Victoria. Joyfre Jesús Hernando Vázquez, 14 años, protestaba en Chacao. Le pegaron un tiro en el costado. Cuando llegó a la ambulancia ya había perdido más de 5 litros de sangre. Yuribit Rausey, 27 años, protestaba en Petare. Un guardia nacional le pegó un tiro en la cabeza. John Der Villasmil, 15 años, observaba la protesta en Mérida cuando un guardia nacional... Ese es el libro Sangre y Asfalto, que básicamente es una compilación de plena prueba, de prueba documentada de los crímenes que comete el régimen castrochavista de Nicolás Maduro en Venezuela y que durante 135 días cometió todos los delitos que ahí se especifican. Gran prueba para esperar el momento para romper la impunidad de estos regímenes violadores de la libertad y la democracia. De Sangre y Asfalto, de Venezuela, vamos a pasar ahora a hablar de la prensa libre en Nicaragua, que obviamente no existe, y lo vamos a hacer en el evento de la semana presentando al periodista Sergio Bofelli de Nicaragua. Para que se comprenda lo que ocurre en ese país. Podremos o no estar de acuerdo con contenidos, estilos u opiniones, pero el derecho a la libertad de prensa debe ser defendido. Además de informar, investigar, dar voz a quienes no tienen, sin decirnos qué pensar,
pero promoviendo libertad de pensamiento y pensamiento crítico, estimula debate, construye ciudadanía, políticas públicas. Por supuesto, un derecho que como cualquier otro debe ejercerse con responsabilidad. Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de su destino, aconsejaba que la Estatua de la Libertad de la costa este debía ser complementada con la Estatua a la Responsabilidad en la costa oeste. Rubén Darío, que fue periodista desde los 14 años hasta el final de su vida, describió el periodismo como una de las formas de soberanía del pueblo, cuarto poder, alma de la democracia, observador de las libertades públicas, yunque, donde se forjan las nacionalidades, sus derechos y conquistas. En Milagro o Cuento, La Prensa 2006, escribí que Daniel Ortega vive en un traje que le aprieta los costados. Este ropaje en cualquier momento se romperá en todas direcciones. Desde entonces, ajustándome al tema entre lo más importante. En 2007, Rosario Murillo ordenó al Estado, medios afines y militancia divulgar a la población información directa no contaminada por medios no oficialistas. Prohibió brindar declaraciones, suspendieron información de instituciones en la web, restricción publicitaria, obligando cierre de programas e ignoraron la ley de acceso a la información pública. Nicaragua perdía las libertades que gozó de 1990 a 2006. Inmediatamente intentarían fabricar un imaginario colectivo para controlar, dirigir la percepción ciudadana. Pero los canales 4 y 6, Radio Ya, Radio Sandino, Radio Nicaragua, Radio La Primerísima, Telesur y obligadas cadenas de televisión, radio y cable no les bastaron. El Centro de Investigación de la Comunicación, reporte 2018, estimó lograron al menos 14 radios, más 17 de un inversionista extranjero considerado aliado. Ortega Murillo hoy controlan los canales 4, 6, 8, 13, 15, 22, 41 y 47 y el sistema informativo de Canal 2. Del aliado serían el 2, 7, 9, 10, 11, 17, 19 y 23. Esto por investigaciones periodísticas, porque no se tiene acceso a la información oficial. Un duopolio dedicado a una fantasía, una narrativa fantasiosa, esquizofrénica, enferma de simbología esotérica. Rediseñaron los símbolos patrios, colores psicodélicos por doquier, rótulos gigantes, renombraron instituciones, sustitución de obras públicas, culto a la personalidad. Los dictadores eran omnipresentes. Encuestas absurdas, emotivos videos y canciones, anuncios de un satélite espacial, simulacros de emergencia por terremotos, canal interoceánico que acabaría con hambre, pobreza y desempleo, caída de meteorito que nadie vio ni la NASA lo registró, megarefinería, supremo sueño de Bolívar que quedó dormida, megapresa Tumarín suspendida por investigaciones de corrupción en Brasil, decoración navideña permanente todo el año, cientos de gigantes arbolatas, símbolos cabalísticos, monumentos, altares a Hugo Chávez y al castrismo, reiterada invocación pública a los muertos, apropiación de fiestas religiosas, etcétera, etcétera. Incluida transmisión diurna y nocturna de Rosario Murillo con voz afectada, lenguaje enrevesado, rogando a Dios y a la Virgen María para la bendición de las familias nicaragüenses. A la vez, control estatal, fraudes electorales, desmantelamiento de la democracia, chantaje a opositores, asesinatos selectivos, represión, invasión de propiedad privada, de tierras, corrupción, saqueo de instituciones, amenazas y agresiones a periodistas. Ortega Murillo parecen aplicar la receta del simulado maquiavélico en el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu del periodista Maurice Joly, 1864. Resumo, crear instituciones ficticias que respondan al lenguaje e ideas ficticias. Es preciso saturar de ellas a los pueblos hasta el hartazgo.
La opinión es preciso aturdirla, sumirla en incertidumbre mediante asombrosas contradicciones, obrar en ella incesantes distorsiones, desconcertarla, extraviarla. Esto que viene explicando Sergio Bofelli es la esencia de por qué el castrochavismo en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia acaba con la libertad de prensa, termina con la libertad de expresión y controla todos los medios de comunicación, porque además de suprimirle a la gente el derecho que tiene a la libre y adecuada información, lo que hace es llevar adelante verdaderas y atroces campañas de desinformación, de mala información, de asesinato de reputaciones, pero sobre todo de adoctrinamiento para convencer a la gente de cosas que en otras circunstancias no pudieran ser absolutamente creíbles. Lo viene haciendo la dictadura de los Castro hace 60 años. En Venezuela, desde hace 20 años, se han cerrado y liquidado, directa o indirectamente, más de 104 medios de comunicación, y solamente sobreviven los oficiales y los que de alguna manera se someten, incluso canales internacionales como CNN han sido restringidos, el canal colombiano NTN 24 ha sido expulsado. Esto que se describe en Nicaragua es muy descriptivo, y en Bolivia simplemente no existe libertad de prensa. Vamos a seguir escuchando a Sergio Bofelli para que termine de integrar el desastre, lo que es la falta absoluta de libertad de prensa en Nicaragua por acción y crímenes del gobierno de Ortega y de su vicepresidenta y esposa, la señora Murillo. Barricada y al menos 5.000 miembros de la Juventud Sandinista para diseminar propaganda en redes sociales, identificar, reportar y amedrentar ciudadanía opositora. Sin embargo, la mayoría de los nicaragüenses no cayeron ni caen en la trampa, en buena parte debido al periodismo crítico. Y como el sandinismo no tolera que desnuden su narrativa, atacar la libertad de prensa ha sido política de Estado. Resistía la prensa, Radio Corporación, noticieros y programas de Canal 12, Revista Confidencial, mientras la paciencia ciudadana se agotaba. Así llegó el levantamiento cívico del 18 de abril del año pasado. 2 días después, intentaron asesinar a Aníbal Toruño, director de Radio Darío León, junto a 11 periodistas y técnicos. Turbas incendiaron la radio, encabezados por el diputado sandinista Filoberto Rodríguez, irónicamente presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional. Al día siguiente, el periodista Ángel Gaona caía asesinado por disparo en la cabeza mientras reportaba desde la ciudad de Bluefields. Vamos con todo, ordenó Rosario Murillo, según se testificó en septiembre ante el Congreso de Estados Unidos la exsecretaria política sandinista Ligia Gómez. Vamos con todo se extendió por Nicaragua. La Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos ha reportado de manera preliminar al menos 535 muertos, más de 4.500 heridos, más de 1.200 personas encarceladas, secuestradas o desaparecidas. El régimen solo reconoce 199 presos. Y sumando torturas físicas, psicológicas, violaciones sexuales a mujeres y hombres, abortos, fosas clandestinas, decenas de miles de exiliados, entre ellos al menos 100 periodistas. El Nuevo Diario y 100% Noticias se habían sumado a la cobertura, denuncias de la crisis. El régimen intensificó acoso a periodistas y familiares, golpizas, destrucción de equipos, cárcel, vigilancia física y con drones, marca en las viviendas. En diciembre de 2018 la policía irrumpió, sustrajo equipos, archivos y aún ocupan edificios de la revista Confidencial y programa Esta Semana de Carlos Fernando Chamorro, refugiado en Costa Rica. Miguel Mora, propietario de 100% Noticias, renegó de Ortega Murillo, transmitió protestas y denunció matanzas. Capturado junto a directora de prensa Lucía Pineda Ubao, hoy cumplen 134 días en celdas de castigo
instalaciones del canal ocupadas, equipos destruidos o robados. Orden de captura a periodistas Jackson Orozco, Luis Galeano y comentarista Jaime Arellano, escapando del exilio. Los cargos: provocación, proposición, conspiración, apología e inducción para cometer actos terroristas. Marlon Powell Sánchez, periodista de Masaya, lleva 2 meses detenido. Todos estos detenidos no han sido llevados a juicio. Torturados, acusados de crimen organizado, robo agravado, etc. Anularon personería jurídica a 9 organizaciones de sociedad civil, centros de investigación y pensamiento, promotores de democracia y derechos humanos. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro reporta que entre abril 2018 y abril 2019 en Nicaragua han ocurrido 1.080 violaciones a la libertad de prensa. La Prensa y el Nuevo Diario tienen 9 meses de tener papel, repuestos y tinta retenidos ilegalmente por aduanas. Las ediciones de 36 páginas se han convertido en ediciones de 12 páginas. La represión continúa. Nicaragua vive un infierno a manos de una pareja demencial y hordas asesinas. Es prohibido manifestarse. Policías paramilitares arrebatan y revisan contenido de celulares. Portar la bandera nacional, vestir colores patrios, cantar el himno es convertirse en blanco de palizas o secuestros. Para el sandinismo, la libertad es como al diablo el agua bendita. A pesar de todo esto y reconocer enfrentar la muerte, secuestro o exilio, los periodistas en Nicaragua continúan informando. Otros desde el exilio, como Nicaragua Actual, Revista Confidencial, programa esta semana desde Costa Rica, Café con Voz y comentarista Jaime Arellano desde Miami, Despacho 505 desde España, Nicaragua en Portada, programa semanal de Martí Noticias, y la nueva plataforma Voces en Libertad. Notoria la cobertura de periodistas de origen nicaragüense, Tiffany Roberts en la cadena Univisión, Liana Astorga, cadena Telemundo, Iván Taylor en Univisión 23. La llama de la libertad arde en el corazón del periodismo nicaragüense, no hay ninguna duda. Cohabita, sin embargo, con el dolor, el duelo, el trauma y la urgencia. Siendo así, y ante la evidente agitación de intereses políticos, sectoriales, dentro y fuera de Nicaragua, es esencial la inequívoca independencia. Muchas gracias. Visto el desastre de lo que produce la violación de la libertad de prensa, ahora nos vamos a trabajar los hechos de dictadura con nuestra periodista y directora María Fernanda Egas. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Carlos. ¿Qué tenemos esta semana en Hechos de Dictadura? Bueno, esta semana queremos rescatar una interesante revelación que hace el sitio CyberCuba. Es la mayor revelación de documentos filtrados del Ministerio del Interior cubano sobre el espionaje al Aeropuerto Internacional de Miami. O sea, la dictadura castrista espiando al Aeropuerto Internacional de Miami, violando la soberanía, la libertad de los Estados Unidos. Así es. Los documentos que ha exhibido CyberCuba muestran con sellos, con firmas, con rótulos del Ministerio del Interior cubano cómo habrían estado buscando información sensible de la seguridad del aeropuerto. Son cientos de archivos multimedia, de páginas, de transferencias bancarias, contratos, correos electrónicos de información privada de las personas de interés para el gobierno cubano, en lo que constituye una de las mayores filtraciones del Ministerio del Interior. O sea que, así como han espiado la dictadura castrista a la información del aeropuerto de Miami, alguien de dentro o fuera del Ministerio del Interior de Cuba ha mostrado y ha presentado prueba del espionaje cubano. Este es un dato interesante del deterioro y la caída de la dictadura castrista, porque se supone que su sistema de espías debería estar blindado, pero ahora resulta
que quienes hacen el espionaje han sido espiados y Cuba está en evidencia en sus operaciones en el aeropuerto de Miami. Asimismo, los documentos dejan entrever qué es lo que están buscando como información de interés. Bajo el nombre de programa recolector, ese era el sello que tenía, el título que tenían los documentos, ya venían con letras mayúsculas de confidencial y venían con un timbre. Esta información comprende desde identidad de trabajadores, de ciertos trabajadores con accesos a áreas de seguridad, en las que se mandaba a que se analizara el holograma de esta identidad. El hecho de que se buscara analizar el holograma significa que esto puede dar inicio a la falsificación de documentos para circular dentro del aeropuerto de Miami. Y también, a todas las áreas de carga, que es lo más importante. También tienen varias revelaciones sobre diseños de aviones, especialmente tengo aquí del avión Boeing 767-200, una bitácora de vuelo y el esquema de la data digital del aparato. Vamos viendo básicamente que esto viene a suceder a partir del año 2017, cuando se dan los acercamientos de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba por el gobierno de Barack Obama. Bueno, o sea que el gobierno de Estados Unidos se abre para ver si hay algún cambio positivo en Cuba, si la dictadura cambia, y sucede todo lo contrario, aprovechan para espiarlos. Ahora, el primer dato que proporcionas es muy relevante, porque esto de coger el holograma de las identidades de los funcionarios que trabajan en el aeropuerto de Miami es la base para acciones de terrorismo, en las cuales Cuba puede operar directamente o puede vender esa información, como habitualmente se ha señalado que lo hace, al terrorismo incluso de origen islámico. Perfectamente, eso es, yo comparto esa opinión, Carlos. Yo creo que felizmente, como estamos viendo, se debilitan las redes de confianza de la dictadura cubana, la información ya está en manos de las autoridades de los Estados Unidos. Es interesante que la información que se ha revelado, viola toda la soberanía, pero viola procedimientos de las agencias de control de tránsito y de transporte de los Estados Unidos. Bueno, esperemos que esto abra una investigación importante y que hayan responsables. Dicho esto, hasta la próxima semana con Libertad y Democracia.